Bienvenidos a este primer capítulo, este podcast que busca hablar del deporte, pero principalmente del arte suave, algo que nos mueve, que nos apasiona. Y quién mejor que para estar en este primer episodio, en este episodio inaugural, Sensei Rodrigo Bravo, que ha dedicado más de la mitad de su vida al arte suave, a la competencia, también a formar estudiantes. ¿Cómo está, Sensei? Hola amigos, hola Diego, un gusto, muchas gracias por darme esta instancia de poder compartir, hablar, que yo apasiono, vibro con esto. Muchas gracias por darme esta instancia de poder hablar, estar un rato compartiendo un poquito del arte suave y de la vida con ustedes. Así es. Van de la mitad de su vida enseñando. Primero que todo, primero fue estudiante, luego fue pasando por la etapa hasta convertirse ya en sensei, más de 22 años en el jiu-jitsu. Sí, partí como un apasionado de las artes marciales, partí como una persona que solamente le gustaba entrenar, era un joven de 16 años, tímido, introvertido, con sobrepeso, que le gustaban las películas de artes marciales. Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Chuck Norris, fans de Terminator, Arnold Schwarzenegger, Stallone, y quería tener un poco de desarrollo, crecer, conocer artes marciales. Venía llegando a Talca y quería conocer las artes marciales. No se me dieron muy fácil, la verdad, no levantaba mucho las piernas, no era muy ágil, no conocía entrenamiento. Y me costó mucho, la verdad, me costó mucho, pasé muchos periodos saltando de artes marciales porque no llegué al jiu-jitsu enseguida. Así es. Bueno, tú dices, llegué a Talca, porque tú eres de origen argentino. Yo nací en Neuquén, Argentina, para que se ubiquen geográficamente, frente de Temuco. Claro, alturas de... Frente de Temuco, exactamente frente de Lautaro, Temuco, hacia el otro lado, cruzando la cordillera de los Andes. Ahí nací yo en Neuquén, Argentina, el 11 de junio del 83. Mira, ha pasado un poquito de tiempo. Eso, 42 años. 42 años. Sensei, bueno, el Jiu-Jitsu ha tenido una explosión últimamente, me refiero en estos últimos 5 años, de hacerse más conocido. Ya la gente lo ubica, lo menciona. También ya cuando se habla, ya no es tanto la talla, este es karateca, o antes era como lo más conocido. Hoy en día el Jiu-Jitsu se ha implantado, si bien no tiene 5 años de antigüedad, el Jiu-Jitsu tiene mucho más acá, pero en Latinoamérica siempre ha sido un arte marcial fuerte. Viene específicamente la explosión del Jiu-Jitsu brasileño que hacemos acá, por supuesto viene de la familia Gracie. También explotaba mucho en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido este boom del Jiu-Jitsu y cómo ha sido también en cuanto a la academia? ¿En Chile o en el mundo? No, en Chile. ¿Cómo entró acá en Chile? En Chile ha crecido de sobremanera. Cuando yo empecé a entrenar, yo empecé en una excelente academia, una gran academia RF Chile, que era una academia que me abrió las puertas con el sensei Víctor. El año 2002 aproximadamente entrené con él me abrió las puertas y me formó, entrené casi 12 años con él. Fue una excelente experiencia, aprendí mucho de él. Y bueno, era una de las, en ese momento, si no me equivoco, era una de las academias que abrió el Jiu-Jitsu en Chile, la verdad. Junto a un par más, pero RF era una de las academias que abrió el Jiu-Jitsu en Chile. Y empezamos a entrenar ahí, eran pocas las academias, los torneos, me acuerdo que se abrían en esa época, eran torneos de 29 personas, de 30 personas que unificaban los pesos y competíamos ahí todos con todos. Y así era, empezó a crecer cada vez más. Después me acuerdo que íbamos a torneos, me acuerdo unos torneos que hacíamos en el gimnasio Don Gym, ahí en Estación Central, si no me equivoco, tercero o cuarto piso, y juntaban gente de lucha, gente de judo, gente de jiu-jitsu, y ahí nos juntábamos y luchábamos ahí. Y así era, empezó a crecer a lo que es hoy en día. Después empezó el circuito Jiu-Jitsu, después torneos de Andrés Pérez de la COAB, después salieron torneos hoy en día como el FES, después torneos, y así han crecido. Hoy en día el Jiu-Jitsu en Chile ha crecido de sobremanera. Después se empezó a expandir esto de la CBJJE,
en Brasil después de la CBJJ y lo que es hoy en día la IBJJF, ya que está en el mundo, y ya hoy en día se adquirieron los recursos, tanto yo y muchos luchadores más en Chile, desde Arica a Punta Arenas, que van y juntan sus recursos y compiten en todo el mundo, la verdad. Entonces, hoy en día tiene que estar federado, tiene los recursos, entrenar y puede ir al mundo, la verdad. Entonces, ha crecido de sobremanera. Yo hace 14 años atrás, yo lo único que decía, yo quiero estar en una foto en un torneo internacional, y hoy en día yo puedo decir que he estado en Las Vegas, he estado en Nueva York, he estado en muchos torneos más, la verdad. ¿Cómo fue esta transición también? Porque si bien tú comenzaste, luego de unos años tú pudiste abrir el camino en Talca, porque en Talca no había Jiu-Jitsu. No. Rodrigo Bravo trae el Jiu-Jitsu a Talca, luego de aprenderlo, ¿cierto?, en Santiago. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Y hoy en día yo creo que tú tienes también, a lo largo de tu trabajo, vivir del Jiu-Jitsu 24/7. Sí, bueno, partiendo por lo primero que me dice, fue complejo porque el año 2002-2003 entrenar en Talca era artes marciales, habían profesores de la vieja escuela con artes marciales muy tradicionales, como estaba en karate el profesor Moisés Muñoz, estaba en kung fu el profesor Marchán, estaba en taekwondo el profesor Soto Rossi, y nombrando unos profesores bien antiguos en Talca en esa época, y cada vez que me veían con un kimono era karate. Me nombraban karate o era eso. Entonces, y ver a dos tipos en esa época, 23, 24 años atrás, abrazados, agarrados en la guardia, montados uno encima del otro, me miraban extraño y decían, ¿qué es eso, la verdad? Entonces, yo en Talca con un agrado abrí la tierra y mostré en Talca y en la región, exceptuando a Curicó, que me acuerdo que antes que yo en Curicó estaba el profesor Giovanni Picciani, que una vez fuimos a un seminario de Rolker a Valparaíso, si no me equivoco, el año 2002 fuimos, y fui con él, fuimos a Valparaíso, pero eso está para ahí, para otro capítulo. Y en Talca mostré eso y fue complejo porque cada vez que tenía que decir, oye, ¿qué entrenáis? Jiu-Jitsu. ¿Y qué es Jiu-Jitsu? Y les mostraba y decía, porque en ese tiempo no había YouTube, no había redes sociales, habían revistas, imagínense, revistas y había que mostrar, y cuando yo mostraba una clase o luchaba, había que estar agarrado, mostrando, ¿y qué es eso? Estar uno encima del otro, estrangulándose, apretando los brazos. Y bueno, así empecé con el tiempo a mostrar y romper estructura visual de que la gente, que no solo las patadas y los golpes eran las artes marciales. Entonces, con el tiempo fui derribando barreras y mostrando a la comunidad talquina y Maule que el Jiu-Jitsu se vino a quedar al Maule, la verdad. Luego, ¿cómo fue conformar tu academia, que hoy en día tiene ya varias filiales a lo largo de la región del Maule también? La verdad es que yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Yo solamente, como dije al comienzo de este capítulo, era que a mí me gustaban las artes marciales. Yo pasé por Kenpo, Taekwondo, Karate, pasé por varias artes marciales y ninguna se me daba por mis habilidades. Era bien flojito, no levantaba los pies, no tenía habilidades, no era rápido. Pero vi un VHS una vez con un amigo y vi un torneo que se llamaba UFC el año 93, donde un tipo flaco finalizaba a todo el mundo en California y se llama Royce. Y abajito decía Jiu-Jitsu brasilero. Y Royce, hijo de Helio, finaliza y gana a todo el mundo. Y en la disciplina decía Jiu-Jitsu. Yo dije, eso quiero aprender. Y de ahí empecé a buscar. Después en ese tiempo había una revista que se llamaba Ranking Marcial. Y de ahí empecé a interiorizar. Y en esa revista salió el profesor Víctor Vázquez. De ahí lo empecé a buscar. Lo llamé, lo contacté, lo trajimos a Talca. Hicimos unas clases en el regimiento de Talca, donde yo entrenaba con Troncoso. Después yo iba a Santiago, iba a entrenar a Estación Central con él, después en la Torres Conde, y entrenaba una vez a la semana, y empecé a entrenar. Lo tomaba como hobby. Me acuerdo que mi mamá me decía, deja esa cuestión del jiu-jitsu y dedícate a estudiar, me decía. Entonces, yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Entonces empecé a entrenar y me preguntaste cómo inició esto de la academia, porque yo necesitaba gente para hacer sparring, para entrenar, para luchar.
Y así empezaron, y empecé a reunir gladiadores, por decirlo de alguna manera. Entonces yo iba a las universidades, por ejemplo, a la Autónoma o a la Católica, y pegaba un flyer con scotch en los paraderos, o en los comedores, o en los casinos, y ponía Jiu-Jitsu, quien quería entrenar Jiu-Jitsu y que me contactara. Y así empecé. Así empecé hasta que fue mi primer torneo, y así empecé, y así empecé a juntar gente, hasta que empecé a entrenar en tatamis hediondos. Empecé a entrenar, una vez arrendé en un lugar, les voy a contar como experiencia, arrendaba en un lugar que estaba al frente de una curtiembre en Talca. No voy a dar las direcciones. La ubicación exacta. Las direcciones, pero una curtiembre que enfrente era tan hediondo. Una curtiembre tan hediondo que tenemos que entrenar. Imagínense entrenar Jiu-Jitsu en verano a ventanas cerradas y puertas cerradas. Lo que es eso, para los que entrenamos. Porque el lugar afuera, enfrente, era tan hediondo. Lo único que voy a dar como tips, de la 2 Sur para allá. Y era tan hediondo, y el lugar era de 5x5. Para mis alumnos más antiguos lo van a reconocer. Se van a acordar. Entonces, lo que quiero decir que en este bushido, en este camino de recorrer, en este camino del despertar que tienes como artista marcial, si tú estás en este progreso y quieres dedicarte a esto, la época de bonanza no viene enseguida, no viene solo, no viene una academia solo, vas a abrir la puerta y se te van a llenar 200 alumnos enseguida. Va a haber un momento que va a tener que comer polvo, va a pasarlo mal, va en un lugar que un alumno te va a decepcionar, te va a ir mal, va a hacer clases en lugares hediondos, va a tener que hacer aseo, va a tener que barrer el tatami, va a ser así un proceso. La transición, la curva es lenta, te va a pasar eso hasta que un momento vas a decir, wow, mira dónde estoy ahora, y mira, es así. La gente que dice, acá me quiero adelantar quizá un poco a lo que me va a consultar, la gente dice hoy en día, él se dedica a eso. Sí, yo vivo del Jiu-Jitsu 24/7. Yo puedo decir hoy en día que yo vivo, respiro, como del Jiu-Jitsu. Tengo una hija que vive del Jiu-Jitsu. Yo me levanto a las 6 de la mañana a diario. Es más, antes, a las 5:30 de la mañana, y doy clases de Jiu-Jitsu de lunes a viernes. Pero la gente no sabe que esto viene un camino de, como estoy contando, del 2002 hasta la fecha. Entonces, el proceso de transición, la curva, ha sido larga. Entonces, el camino es para llegar eventualmente a la bonanza, a que te vaya relativamente bien, es largo. Hay que trabajar, hay que sacrificarse, hay que sacrificar vacaciones, hay que sacrificar momentos que hay que estudiar, hay que esforzarse, cuando hay que ser disciplinado. Eso es. Qué importante eso. Te voy a hacer una pregunta que también me queda, aparte de todo lo que mencionaste en cuanto a una academia, o formar alumnos, estudiantes de Jiu-Jitsu que a lo largo de tu carrera ya, no sé si tienes un número de cuánto has formado aproximadamente, entendiendo toda la trayectoria de una academia establecida. ¿Pero te ha tocado hacer clase para una persona cuando iniciaste? Muchas veces. Muchas veces yo llegué a dar clase y tenía que hacer clase con una persona. Di clase para uno también. Di clase en Año Nuevo, di clase en Navidad, di clase en gente que me falló, di clase en gente que no me pagó, di clase en gente que me traicionó, di clase que así, y bueno, y la vida me enseñó que, bueno, que la paciencia es una virtud que hay que trabajarla, que las virtudes cardinales como la justicia, la templanza, la fortaleza, bueno, vamos a trabajarla. El sentido de la justicia lo tienes que tener muy arraigado cuando te dedicas a las artes marciales. Tiene que ser muy justo en relación cuando das clases, cuando recibes a un alumno nuevo. ¿Qué le enseña a un alumno nuevo? ¿Qué técnica le enseña? Si estás, no sé, pues, en la semana de pasadas de guardia o la semana de derribo y estás viendo, no sé, la semana de Ushimata, y un 80% de la semana está toda la academia está haciendo Ushimata, y te llega un alumno nuevo, no puedes enseñarle Ushimata a ese alumno nuevo. El Ushimata es una técnica relativamente avanzada, una técnica de sacrificio, entonces tú lo vas a derribar y va a caer de cabeza al piso si el tipo ni siquiera sabe caer.
tienes que tener un programa, una estructura de entrenamiento. ¿Qué técnicas son o qué estructuras seguir para un alumno que viene entrando a la academia? Las 5 cosas que tiene que tener cada alumno cuando llega a una academia: las caídas hacia atrás, caídas hacia adelante, fuga. Yo tengo un programa técnico de qué tiene que saber un alumno, a lo menos las 5 clases de Jiu-Jitsu. ¿Qué tienen que saber? Y todos mis alumnos ya saben. De 0 a 4 meses, el alumno mío ya hay un programa técnico de 20 técnicas que todo alumno mío de 0 a 4 meses ya lo tiene que saber, tanto en concepto de defensa personal, derribos, pasada de guardia y raspajes. Eso ya está establecido como estándar y lo tiene que saber el alumno de la fila de Constitución, de Linares y los de Talca. Es importante eso. Tener una estructura, la verdad, tener una estructura técnica, porque yo como alumno, director de la escuela, no puedo llegar a la clase el día lunes e improvisar. A ver, ¿qué voy a enseñar hoy día? A ver, ¿qué vi en TikTok? ¿Qué voy a enseñar hoy día? ¿Por qué vi en Instagram? ¿Qué voy a enseñar hoy día? Porque lo que me sale a mí no puedo explicarle a todo el mundo. Claro. Porque si tengo un alumno que pesa 50 kilos y tengo otro alumno que es cinta blanca y pesa 120 kilos, las técnicas no les va a salir a todo el mundo igual. Un buen profesor, él es, en mi opinión, por favor, lo que voy a decir ahora es una opinión personal. Un buen profesor es el profesor que tiene la habilidad o el expertise de mostrar lo que le sale a él relativamente bien, mostrar y entregárselo a estos alumnos. No sé, una palanca al brazo, un raspaje, un derribo, A, B, C, de la forma correcta. Ahora, ¿qué necesita para ser un excelente profesor? Es ¿qué necesita ese alumno? El de 50 kilos y el de 120 kilos, porque no le va a salir la misma técnica. El berimbolo al de 50 kilos lo más probable es que le va a salir, pero el de 120, que quizás es más de una envergadura un poquito más lenta, pero enseñan un estrangulamiento de 100 kilos a ese y a este. Entonces, una de las cosas que me gustó del Jiu-Jitsu es que se adapta al biotipo de muchas personas. Para los que me conocen, hace más de 10 años atrás yo me hice una cirugía bariátrica donde yo pesaba 50 kilos más que ahora. Y las habilidades que yo tenía 50 kilos más grandes eran distintas. Y tuve que cambiar mi estilo de Jiu-Jitsu. Entonces, y se adaptaba al Rodrigo de 152 kilos. Y el Rodrigo Bravo de 152 kilos competía, salí campeón en el circuito Jiu-Jitsu, salí campeón en el Open Argentina, fui a competir a diversos torneos. Y cuando me hice esta cirugía bariátrica, el cirujano me decía, pero Rodrigo, yo no sé si después de eso tú vas a poder competir de nuevo. Y volví, competí, me acuerdo, en el Open de Andrés Pérez, el de la Coab, Open Chile, el Open Chile, el de Andrés Pérez, y competí ahí sin saber si con la rodilla en la panza me iban se me iba a romper la cirugía, pero yo quería competir igual. Bajé a 94 kilos y no me gustó el Rodrigo de 94 kilos porque perdí fuerza, un montón de cosas. Entonces me puse a hacer pesa para subir y ganar masa. Entonces hoy en día subí de peso y me gusta mucho más la versión que tengo ahora de 105 kilos y 42 años que el Rodrigo de 35 años y 94 kilos. Entonces ha habido una transición en mí, un cambio en mí hacia positivo, que conforme han pasado más los años me siento más cómodo ahora, más calmo ahora, con una madurez distinta en relación al Jiu-Jitsu, tanto como persona, como profesor, cómo abordo una clase, cómo abordo un alumno cuando llega. Porque es sumamente importante las primeras 2 clases que el alumno llega, es si se va a quedar o no. Sí. Eso es sumamente importante para la gente que se dedica al Jiu-Jitsu. Cómo tú lo tratas, cómo tú lo abordas al alumno, es si se va a quedar o no. ¿El Jiu-Jitsu realmente es para todos o puede haber gente que no se lleve con el Jiu-Jitsu? En mi opinión, yo creo que el Jiu-Jitsu sí es para todos. Todo el mundo puede entrenar Jiu-Jitsu en diferentes aspectos de su vida. Sí,
tengo sí algunas opiniones. Es importante que tú tengas el ánimo de entrenar el jiu-jitsu, porque, por ejemplo, a mí me han llegado alumnos y alumnas en que a veces van por la moda, por la foto, por el kimono, y yo no noto eso. Yo lo noto porque es la ley del mínimo esfuerzo. Cuando hay que entrenar, esperan ahí en el fondo. Cuando están en la fila, esperan un poco, no se esfuerzan tanto. Eso es. Pero hay alumnos que van, están ahí, pierden, siguen, están en la fila, se saltan la fila, están en la punta. Entonces, ese alumno, obviamente, el proceso de evolución va a ser mucho más. Ahora, hay alumnos que el solo hecho van a la academia, hacen una lucha y en vez de estar en la casa acostado mirando Netflix, es mucho mejor también. Yo creo que es para todos, pero tenéis que ponerle ganas. Ganas, si no. Y lo otro, con una clase no hacen nada, a lo menos toma un mes de Jiu-Jitsu y toma 12 clases de Jiu-Jitsu como mínimo y después dime si no te gusta. Claro, ahí hacer un balance. Sí, después dime eso que no te gusta. En este universo ya de la academia, de enseñar, ¿cierto? Tú ya lo has mencionado, tú también eres competidor. Sí. Has competido desde que comenzaste en el Jiu-Jitsu con diferentes resultados, en diferentes cinturones. En todos. Competí en todos. Desde blanco, azul. Creo que en el que aprendí más fue en el cinturón azul. Ese fue el cinturón que competí más. Y negro. En blanco, en azul y negro fueron los cinturones que competí más. Uh-huh. En este universo de competiciones, tanto nacionales, internacionales, ¿cierto? ¿Cómo es, primero que todo, competir en el Jiu-Jitsu económicamente? Y también, ¿cómo sientes tú, ya ahora a tus 42 años, esa evolución de la competencia? ¿Sientes que tu ánimo, tus ganas de competir van mermando, se mantienen igual, tu energía es la misma? Conforme han pasado los años, el Rodrigo atleta, estamos hablando, ¿no? Ajá, el Rodrigo atleta ha generado y han habido una serie de cambios en mí. Han habido una serie de evoluciones hacia positivo. Como dije anterior, ha habido un grado de madurez tanto a nivel competitivo, a nivel técnico, pero sí se van notando el paso de los años, las lesiones, ¿ya? Pero eso no quita el ánimo, ¿ya? Pero sí también conforme vas madurando y te pones más selectivo en una serie de cosas, tanto con las personas que te juntas, te pones selectivo en una serie de cosas más, te pones selectivo también en los torneos, en los cartuchos que te quedan, en los cartuchos que tú quieres gastar, por decirlo de alguna manera, en la etapa... En los cartuchos, en la etapa final, porque ¿qué estamos con cosas? Yo soy bastante realista de esto. Yo estoy en una etapa ya en la cual yo llegué casi a la mitad de mi vida y estoy cumpliendo el segundo tiempo. Entonces yo tengo que entender que, por ejemplo, antes competía 4 veces, 5 veces, 4 por año. Hoy estoy compitiendo 2. El año pasado, por motivos personales, competí creo que 2 o 1. No una vez, por motivos personales, pero por lo general compito 2 o 1 por año. Antes competía 4. Pero estamos hablando de internacionales. Internacionales. Como te decía, soy más selectivo hoy en día. Elijo más con pinzas donde competir dependiendo, uno, los recursos económicos, en qué etapa del año económica yo me encuentre, porque yo me programo como soy independiente, los recursos, yo digo, mira, voy a comprar un pasaje a Las Vegas, voy a comprar un pasaje a Miami, un pasaje a bla, 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 y después de eso yo soy muy programado también. Entonces, en la programación no es que yo elija un campeonato y diga voy mañana, yo me programo a lo menos, por lo menos 60 días antes. Claro. Y lo otro, para los que somos dueños de escuela, tenemos hijos, tenemos alumnos, entonces tenemos que programar, es más duro aún. Distinto es cuando eres atleta. Cuando eres atleta puro,
te da lo mismo si no tienes hijos, no tienes que pagar el tema de la academia, da lo mismo, te vas y te pierdes 15 días en la academia, todo bien. A ver, ¿cuál sería el mejor escenario para Rodrigo para irme al Mundial de Las Vegas? Y Master es irme a hacer un campamento, un camp, a una academia que yo quisiera, un mes antes, y el día 31 me voy a competir. Pero ¿y qué pasa con mis cosas acá? ¿Qué pasa con mi hija? ¿Qué pasa con mis clases particulares? Un alto porcentaje de mis clases son clases particulares. Entonces... No, y el costo de hacer algo así es súper alto. Es alto, el cuerpo sufre. Entonces, a ver, la mayoría de las personas que se dedica al jiu-jitsu, yo me dedico desde la parte económica del jiu-jitsu, las personas que les va bien en la parte económica del jiu-jitsu es la persona que da clase. Eso es importante, eso es una opinión personal y yo que me dedico a esto. El competidor, tú compites el sábado en el torneo que sea, sacas oro, la medalla te va a durar una semana y listo, nada más. La persona que quiere que le vaya bien económicamente tiene que dedicarse a dar clase. Esa es la opinión a lo menos que yo tengo. Porque la carrera como atleta, en mi opinión, insisto, quiero destacar esto y no quiero echarme nada encima con esto, es corta como competidor y que te vaya bien económicamente. Me refiero a pagar un departamento, mantener una carrera activa, una academia pagada, kimonos, proteínas, suplementación, una vida en general, auto, combustible, pasaje en avión y todo lo que conlleva tener una vida. Claro. Entonces, eso. ¿A quién le va bien? A las personas que dan clases. Es cosa de mirar a Allianz, Michael Langui, André Galvao. Son los referentes a lo menos que yo veo. Gurgel, Barbosa. Son, en mi opinión, las personas que dan clases, son las personas que les va bien. Entonces, eso es. Ahora, si tú quieres competir, déjalo como una opción, prográmate bien, a un buen plan de trabajo, que es lo que hago yo. La competencia es algo personal. Entonces ahí tú tienes que verlo tú como... Claro, los campeonatos en Chile, en general, a los cinturones bajo del negro, no es mucho el premio si tú llegas a ganar al absoluto. De hecho, en el cinturón negro es donde sí o sí hay premio en dinero, pero tampoco es tanto. Me refiero a veces hemos hecho el cálculo en general y obviamente entendemos que muchos compiten todo el mes y a lo mejor harán un pozo y luego con eso... No es sé. imposible que tú puedas vivir de los campeonatos de Jiu-Jitsu a no ser que tengas 20 años y vivas con tus padres. Claro. Pero alguien profesional que tengas que pagar un alquiler, kimonos, tus viajes, pasajes aéreos, suplementación, claro, y una vida es imposible. Claro, no da el costo, no da los números. No da los números, ni siquiera para cubrir el entrenamiento para ir a ese... Una mensualidad a un gimnasio, anda y paga un plan anual de Sport Life y paga un plan anual en una academia, cómprate 5 kimonos al año y vaya a ver cómo te va, que no te dan los números. Claro. Hay un universo de estudiantes dentro del Jiu-Jitsu que entra dentro de esto también y que a lo mejor tiene el talento, le gusta competir, pero no tiene los recursos. ¿Qué pasa ahí dentro de la academia? Igual el Jiu-Jitsu en general es súper solidario, me refiero, es muy fraternal en cualquier lado donde uno vaya. En esa opinión, yo creo que el Jiu-Jitsu ayuda y como dicen en Brasil, el Jiu-Jitsu salva. ¿En qué sentido? Ahí tocaste otro aspecto, ahí sacamos la competencia de lado, ahí sacamos los campeonatos mundiales de lado, ahí sacamos las medallas de lado y nos vamos más a la esencia del Jiu-Jitsu, que el Jiu-Jitsu salva. Estamos hablando de una persona que quizás gana el mínimo, con suerte llega a fin de mes. Esta persona lo que menos piensa en ir a un campeonato. Está pensando con suerte cómo llegar a fin de mes. Yo tengo en mi academia, por lo menos 8 alumnos que están becados. En Brasil se le llama bolsistas. Son personas que no pagan en la academia, no pagan una mensualidad, pero tienen que prestar algún servicio, o ayudarme con algo, o pasar una aspiradora, o ayudarme en alguna clase, o prestar un feedback, una retroalimentación en la academia colaborando con alguna cosa. Yo tengo por lo menos 8 en mi academia. Tengo 8 alumnos que están en eso.
Es bueno. A veces tengo alumnos que lo prestan, pero no dan la vuelta de mano y se las quito. Cuando faltan un poco. A veces cuando entregas mucha ayuda no lo valorizan. Y la experiencia me ha dicho también que ayudar mucho no es bueno tampoco. Pero bueno, en fin. Esas personas así lo que quieren es solamente llegar a la academia y entretenerse, luchar un poco, porque en el tatami somos todos iguales. Porque esa persona que lo más probable que llega, que trabaja cargando sacos de cebolla en el CREA todo el día, y llega transpirando con el sol de frente, que quizás se saca la cresta trabajando para ganar el mínimo y tiene que pagar el arriendo, con 2 hijos en la casa, y le cuesta, y sabe que en la academia es bolsista, llega, ayuda con lo que sea en la academia, llega, se ducha en la academia, se pone el kimono, entrena. Y en la academia tengo jueces de policía locales, funcionarios públicos, uniformados, estudiantes, sea, y en la academia somos todos igual. Y capaz que ese tipo que cargaba cebolla todo el día y barra el piso con todo el mundo. Claro. Y somos todos iguales y nos saludamos y hablamos de jiu-jitsu y de la estrella del jiu-jitsu y cómo y capaz que ese tipo enseña después en las clases. Y ese tipo, por esa hora y media, ese tipo se desconecta de los problemas y es feliz. Y lo único que quiere en la pega es que llegue esa hora de la academia y el tipo entrena, raspa a todo el mundo, finaliza a todo el mundo y se va. Y capaz que ahí está su ikigai, su sentido de la vida. Capaz que en ese momento, esa hora del día, el tipo dice, wow, lo paso muy bien ahí. Y llega después a la casa, pasó la aspiradora en el tatami, saludó a todo el mundo, hizo amigos, hizo retroalimentación, y capaz que después, el siguiente año o el siguiente mes, algún amigo de ahí, un doctor, un trabajador del comercio, se le cayó un chofer y le da una pega distinta y lo saca del cargando cebollas todo el día. No tengo nada contra esa pega, por favor, no quiero echarme a nadie encima con esto. Y lo saca este trabajo y lo pone lo cambia a chofer de camión, quizás, y lo saca del sol. Y claro, lo pasa de transportista a chofer de camión. Y después quizás se va de encargado de turno. Y capaz que solamente por la red de contacto que genera, porque en la academia el lenguaje común es el jiu-jitsu. Y capaz que él, en la pega, al sol, nunca iba a tener la capacidad de evolucionar o de escalar, de llegar de jefe de turno, estando todo el día al sol allá. Pero en la academia... sí. Claro, se genera una red de contacto importante gracias a la fraternidad. Gracias a... Entonces se generan hartas cosas, se generan muchas cosas lindas, la verdad, con el jiu-jitsu. ¿Cuál es la importancia de un buen ambiente en una academia? Es imperativo, pues, la verdad. Ponte este escenario, por ejemplo, en el tatami yo no permito, obviamente, malas palabras. No permito sobrenombres que te pongan para abajo. Si es un sobrenombre que sea, claro, que te potencie, que te levante, que te ayude. Ponte un alumno que en su día a día, todo el día diga garabato, en su día a día. No sé, que diga 100 en la semana. Pero cuando llega a la academia, él sabe que no puede decirlos. Al fin de la semana, si ese tipo decía 500 a la semana, ya al fin de la semana conmigo está diciendo 400. Entonces ya está viendo un efecto positivo en él. Entonces sabe, por ejemplo, si llega, tiene que aprender a comportarse cuando están las alumnas con las compañeras. Entonces, en el tatami, como dije el caso anterior, hay que respetar a los compañeros, cuidar el lenguaje, cuidar a los alumnos nuevos, no lesionar a los compañeros. Y una serie de cosas que se tienen que generar, el respeto. Claro, eso es importante. Oye, qué importante eso que decías tú, porque yo he escuchado ya de varios en diferentes oportunidades que han dejado de fumar, y no porque en la academia se les exige que dejen de fumar. Jamás yo he escuchado que, oye, no fumen. Pero como ellos quieren rendir mejor, le bajan al cigarro y al final llega un punto que dejan de fumar. Porque quieren mejorar su performance, su high performance, porque saben que lucharon anteriormente con un tipo y le barrieron el piso con él y dijeron, ya, ahora no quiero. Entonces, y saben que está fumando una jetilla, entonces
quieren mejorar eso, entonces bajan la cuota o bajan la cuota del alcohol, bla, bla, Claro. bla, bla. Entonces, De hecho, yo escuché una vez a la esposa de un fumador que dijo, oye, él años tratando de dejar el cigarro y por querer rendir mejor lo fue dejando hasta que lo dejó. Y nunca, y yo le decía, pero en la academia nunca se le dijo, nunca. yo he escuchado que alguien ¿cómo se llama? Te moralice, oye, no fumé. Además que hay gente que fuma, porque el jiu-jitsu tiene esto que decías tú, que va desde la persona que es oficinista, que trabaja en terreno, desde el gerente, como también los que estudian, otros que son netamente deportistas, o sea, se juntan todos. El jiu-jitsu es transversal. Abarca a todos. A todos. Rodrigo, bueno, hemos hablado un poquito de todo, de cómo ha sido tanto tu influencia también en el jiu-jitsu en la región, también cómo ha sido tu carrera, cómo es también formar una academia, pero cómo ha sido tu evolución personal, que eso también es importante porque el jiu-jitsu, como decíamos, te va entregando valores. ¿Desde qué aspecto? Te va entregando enseñanzas. Yo quiero saber cómo hoy en día tú llevas tu vida, has adquirido, no sé, te ha pegado alguna filosofía de vida o has recogido de varios lados, ¿tienes algún pensamiento en específico? El jiu-jitsu me ha entregado mucho autocontrol desde un tiempo a esta parte. Desde adquirir formas de pensar, desde responder desde una manera más calma, desde la quietud. Quien no lo entendiera, quizás tenga un aspecto desde mi corte de pelo, mis tatuajes más tough, más la gente pensará que tengo, al tener una apariencia más desde la violencia, pero la gente que entrenamos artes marciales no es así, es más quieta, es más calma. Los profesores de artes marciales lo que queremos entregar es ante los alumnos no es miedo, más que nada es respeto, inspiración, es entregar eso, la verdad, es formar y no andar todo el día desde y miedo. Yo por lo general, yo más que nada un lado zen, si algún día me gustaría ser recordado más por un profesor desde la calma y no un profesor desde que era agresivo, desde que era choro, que era un perro de Claro. pelea, la verdad, más desde la calma. Si bien es cierto, soy competidor, desde la competencia he tenido mis lados dulces, como que he ganado, he perdido, pero en la constancia yo creo que nadie me la gana, la verdad que le doy para adelante, siempre hacia adelante, la verdad. Entonces, hoy en día estoy en un lado más zen, más calmo, hago yoga, aprendí a meditar. Siento que desde que pasé la barrera de los 40 años, adquirí un lado más desde la quietud. Hoy en día elijo más mis discusiones, elijo más a quién escuchar. Empecé a leer unos libros más desde autoayuda, estoy más en el lado del crecimiento personal. La vida me colocó este último año, me enseñó un par de cosas, desde la pérdida de mi hermana menor y mi mamá. Me enseñó un par de cosas en la cual estoy en el proceso de aprender, la verdad. Entonces estoy en un lado más desde la quietud y nada, escuchar más, responder no enseguida, más desde el analizar, no tan con una respuesta más enseguida. Antes me decían algo y yo lo primero que se me venía a la cabeza quizás lo respondía. Hoy en día recibo un WhatsApp o una respuesta quizás en algo que estoy invirtiendo o generando, no sé, una inversión en algo o una gestión, y espero, analizo, veo 5 opciones y respondo, no sé, al otro día, o espero 2-3 horas y doy una respuesta, la verdad. Claro. Soy más quieto, soy De más tener calmo, reflexión. sí, pienso más las cosas, estoy más
calmo, la verdad. El objetivo, intento ser un buen padre, por ejemplo. Eso es. Yo creo que nadie viene con un manual de la crianza. Entonces tengo a mi hija y ahí está mi objetivo. Intento enseñarle el jiu-jitsu, intento formarla, para allá estoy en un lado más zen también. Oye, te he escuchado mencionar en esta entrevista y también, bueno, en otras oportunidades, el Ikigai. ¿Qué es el Ikigai? El Ikigai, bueno, es un libro que lo empecé a leer hace un año y empecé a retomarlo con podcast del sentido del Ikigai, con respecto al libro. Lo hizo un escritor que se llama Francesc Miralles, que tiene que ver con el sentido de la vida. Ya es un libro. El Ikigai es un concepto japonés que tiene que ver con hacer cosas que tiene que ver con lo que te gusta. Primero que tiene que tener los 5 círculos del Ikigai, o 4, perdón, que no me recuerdo en este momento, los 4 círculos del Ikigai. Uno, que tiene que ser el propósito de ser, que tiene que ser algo que te gusta hacer. Obviamente una persona que está trabajando por su supervivencia, que le cuesta, que está empezando en una época temprana de su vida, que con suerte llega a fin de mes, no está pensando en su Ikigai. Eso es sumamente importante que se entienda. ¿Quién piensa en un Ikigai? Una persona que ya que cumplió quizá una mitad de su vida. Por ejemplo, yo a mis 25 años, yo nunca hubiese pensado en el Ikigai. ¿Quién piensa en el Ikigai? Una persona ya que adquirió un grado de madurez, que está en una época ya, en una etapa de la mitad hacia adelante de su vida, en que cuando ya tú estás resuelto, tú dices, ok, yo me estoy en esta pega, estoy relativamente estable, hago esto, ok, ¿qué me gusta hacer? Yo le hago bien a la sociedad con esto, me da para ganar dinero, ayudo a la comunidad, me va bien con esto. Ok, si lo mío es ayudar a la comunidad, ¿cómo? Con voluntariado, por ejemplo. En mi caso, hacer el jiu-jitsu. ¿Me pagan por esto? Sí. ¿Yo estoy enamorado de lo que hago? Sí. Ah, mira, aquí está mi razón de ser. Es como que voy... Es hacer lo que amas. Eso es, claro. es levantarte. ¿Cuánta gente se levanta en la mañana y dice, tengo que ir a trabajar? La verdad. ¿O cuánta gente, no sé, pagamos a alguna persona, se levanta, por ejemplo, un tipo que tenga una constructora y se levanta y dice, pucha, tengo que ir a trabajar? ¿Por qué ese tipo no agarra la constructora, la vende y se va a la playa a construir barcos? Porque capaz que no es lo que le gusta estar haciendo lo de la constructora. Pero lo que te quiero decir, el sentido de la vida o tu razón de ser con respecto al Ikigai tiene que ver con un tema de hacer lo que te gusta. Hacer lo que te gusta, para levantarte. Es complejo, la verdad, y no todo el mundo quizás lo va a lograr, pero es levantarte y decir, ok, yo me levanto todos los días y digo, vamos a hacer clases, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Entonces, yo O sea, es parte también de ser agradecido de lo que uno tiene en el momento para poder llegar al objetivo. Es que agarraste algo que lo iba a decir ahora. Hay dos palabras que me he enraizado harto con ella, que son la gratitud y la generosidad. Cuando tú vives en la gratitud, tú te enfocas en... Cuando agradeces constantemente, tú vas necesitando menos, la verdad. Entonces, y cuando te pones a vivir desde ese enfoque, a agradecer, a la gratitud, es que cuando tú te enfocas desde esos puntos, gratitud, generosidad, tú vas necesitando menos y te vas dando cuenta que la felicidad no es el que quiero, y al final te vas dando cuenta que es el que necesita menos, la verdad. Entonces, no sé qué pasó en mí, la verdad, pero por ejemplo, estas cosas hace 5 años atrás yo no las pensaba, la verdad. Entonces empecé a leer libros como el que te estoy contando, El hombre en busca de sentido, por ejemplo, y cosas así. Empecé a ver esos libros que me hicieron hacer un switch en mí, la verdad, y que fue bastante positivo, la verdad. Esto obviamente también tú lo aplicas en tu vida. En mi vida,
considerablemente. Y por consecuencia tu vida es o sea, es parte esencial del Jiu-Jitsu y también se va aplicando en tu academia, en tus alumnos. Justamente, en mi academia, en la forma como yo veo las cosas, discuto menos, tengo más paciencia. Hay un concepto importante que si yo le pregunto a la mayoría de las personas que están frente a mí o cuando hablo, digo, ¿qué es lo más importante que tú tienes en tu vida? Y yo les digo, y me dicen, mi trabajo, mis hijos, mi esposa, mi mamá, mi abuelo, qué sé yo. Y yo les digo, estás equivocado, le digo. ¿Pero cómo, Rodrigo? Me dice, yo le digo, estás equivocado, le digo. ¿Cómo? Me dice, ¿el por qué? Porque yo les digo que lo más importante que ellos tienen son ellos. Y les cuesta entender, porque no cultivan y no entienden el amor propio, el quererse a ellos. Porque, a ver, si te vas a un extremo, no es bueno tampoco quererse tanto. El quererse uno. ¿Y por qué? Y voy a irme un poco más en la profundidad con respecto al decir que el quererse uno y que uno es el más importante. Y te voy a, por lo que tú me acabas de decir, porque si yo estoy bien, si Rodrigo está bien, voy a ir a las clases de Jiu-Jitsu que te doy a ti, claro, o que le doy a mis alumnos, y voy a dar una buena clase de Jiu-Jitsu. Si Rodrigo está estresado, está enojado, está negativo y está con rabia, voy a ir a dar una mala clase de Jiu-Jitsu. Si Rodrigo está bien, voy a ser un buen hermano, un buen papá, un buen amigo. Entonces, si yo estoy bien, voy a entregar lo mejor para las personas que me rodean. Entonces, dime si no tiene sentido de que lo más importante soy yo. Si yo estoy bien, yo voy a entregar lo mejor para el resto que está, los que me rodean. Entonces, es difícil, bueno, quizás para el que me esté escuchando no tiene sentido o no le hace eco, pero desde mi prisma, yo soy el más importante, porque si yo estoy bien, voy a irradiar y voy a entregar lo mejor de mí para el que esté enfrente mío, para el que esté enfrente escuchándome, para el que me esté contando algo. Si llega un alumno con depresión, un alumno porque tiene problemas en el trabajo, yo le voy a entregar lo mejor de mí para escucharlo, para poner lo mejor de mi atención hacia él. Entonces yo necesito yo estar bien para darle lo mejor de mí hacia él. Claro. Importante eso que dices, porque en la academia entendamos la academia como un universo donde convergen diferentes personalidades, personas, géneros. Es importante también cómo se da esa gestión, cómo tú también te conviertes en psicólogo, en amigo, en consejero, pero no solo eres el sensei, el profesor. Muchas veces tú le diste al clavo ahí. El perfil del alumno que va a la academia no es el alumno fitness, no es el que quiere. En la academia va la persona. Cuando tú vas a una librería, tú compras, o llámese un martillo o una librería, tú compras el libro, lo tocas, el diario, lo compras o lo miras. Cuando tú vas a consumir el jiu-jitsu, cuando vas a entrenar el jiu-jitsu es intangible. Yo te entrego personalidad, te entrego seguridad, te entrego eso en ti. Entonces cuando el alumno que llega inseguro porque tuvo problemas en el trabajo, porque quizás tuvo problemas en la familia o lo asaltaron, ese alumno en sí anda inseguro por la vida. Entonces cuando él va a entrenar, yo le entrego esa seguridad para que ande caminando erguido por la vida. Y imagina ese niño o esa niña que en el colegio la molestan o le pegan. Qué triste tiene que ser para los padres que le suceda eso. Entonces cuando va a entrenar, lo mejor es que yo le entregue esas habilidades y esas herramientas para que aborde situaciones de conflicto de la mejor manera. Entonces, dime, por favor, los que tenemos hijos, dime si no es imperativo que no entrene algún arte marcial. Yo le entrego herramientas, habilidades y al final es una inversión.
Y cuando dicen que eso que entrenar artes marciales es más importante comprar una Switch o una pelota, o por favor, el que me diga eso, por favor, que lo replantee y que lo vea de una forma distinta, la verdad. Si no estás invirtiendo eso en tu hijo, es lo que yo le quiero entregar herramientas a mi hija para que el día de mañana, cuando yo no esté, ella tenga que hacer lo que tenga que hacer y tome las mejores decisiones en virtud de lo que yo le muestro y lo que yo le he entregado, y tenga estándares altos y diga: ah, mire lo que me entregó mi papá y me está enseñando de mi papá. Y le entregue mundo, le entregue habilidades para que ella resuelva situaciones de conflicto de la manera que ella estime conveniente. Claro. Importante, hay un audio que es súper famoso, que dice: todo padre debería enseñarle jiu-jitsu. Todo padre debería hacer eso, que dijo Renzo Gracie. Sí. Yes. Oye, la importancia también de cómo uno también busca una actividad para un niño es súper relevante en su desarrollo. Tú una vez me mencionaste que el jiu-jitsu para los niños se aprende jugando, o sea, ellos lo aprenden como una actividad entretenida y luego, con pasando el tiempo, entendiendo que esto tiene etapas, se va interiorizando más. La tolerancia a la frustración. Cuando a un niño yo le enseño una caída, una rodada, y lo hace 2 veces y no le sale: profe, es que no me sale. Y yo le digo: ¿cuántas veces intentó? 2 veces. Hágalo 150 veces y después me dice que no le sale. Aprender una estructura que un niño de 5 años, imagínate, yo le estoy dando una clase a Magnolia de 3 años. Sí. 3 años, nunca pensé que yo le iba a dar una clase a una niña de 3 años y me toma en cuenta. La niña me taclea, hace clases, sigue una estructura de clase. Yo me siento un afortunado cómo una niña así me toma en consideración. Porque la mamá me dijo: profe, pero ¿y cómo ella está invirtiendo en su hija? O sea, esa niña ya que siga una estructura a nivel cognitivo, que siga una estructura, que entrene con un tiempo de descanso, que entrene en round. O sea, una niña de 3 años que ya esté con esas habilidades cognitivas ya está muy bien entrenada, en mi opinión. O sea, que entienda que taclear, que el tiempo de descanso, ya con 1 minuto de descanso, que entienda trabajar con compañeros, que hay tiempo de descanso, que es esa niña, si la potencian, esa carrera perfectamente podría seguir una carrera tanto en la marcialidad o en otro deporte. Rodrigo, bueno, tú como líder de la academia, como profesor, como coordinador, como también como gestor de las otras filiales, eso te demanda en el día mucho tiempo. Sí. Si bien tú vas al gimnasio, ¿cierto? Estás en tus clases, pero ¿cómo te mantienes tú como competidor? Porque Rodrigo no tiene yo tengo un Rodrigo que me entrena, Sí. pero tú no tienes un Rodrigo que te entrena a ti. La verdad es que yo sigo una estructura técnica de entrenamiento, hago una rutina física diario a través de un entrenador, mi entrenador José Reyes, que es el gerente del gimnasio Sportlife en Talca, en el Mall Plaza. Hago una rutina física de 1 hora diario de un trabajo técnico que puede ser tanto entrenamiento de levantamiento de peso como halterofilia, que hacemos lunes, miércoles y viernes, más 2 días de levantamiento, de hipertrofia muscular, que puede ser más un trabajo de agilidad, que puede ser burpee, salto, correr, levantamiento, salto de cajón. Entonces hacemos 2 o 3 días de halterofilia, que puede ser arranque, cargada, sentadilla frontal y cosas así, más hipertrofia muscular como trabajo como de culturismo y trabajo de agilidad, salto de cajón y cosas así. Fíjate que me siento bastante cómodo, llevo entrenando con él de la pandemia y me siento bastante bien. Para mis 42 años me siento bastante ágil, entrenado, y siento que no hago nada de dieta, la verdad. Como de todo, como de pizza, helado, de todo, y me entreno harto, la verdad. Entreno 1 hora al día casi de lunes a sábado. Pernil palta. Todo, pernil palta, como de todo, y me siento bastante cómodo entrenando con él. Oye, pero a lo que voy yo, ¿cómo te mantienes tú en el jiu-jitsu también entrenando tu sparring? Porque tienes que, para competir hay que igual prepararse, o sea, internacionalmente sobre todo es más difícil. Sí, hoy en día como no tengo un torneo encima, entreno cuando tengo ánimo, la verdad. Entreno 1 o 2 veces a la semana, bien cuando tengo ánimo. Hoy. Cuando tengo ya una competencia encima, hago sparring casi todos los días.
busco y ahí sumo 2 entrenamientos al día, uno tanto físico como sparring. Me coloco en situaciones de conflicto con los alumnos que yo veo que son más complejos y me pongo yo en situaciones de conflicto. Empiezo la media guardia por abajo con una llave encajada, con los ganchos puestos, con una llave de pie encajada y empiezo en situaciones, o hago burpees y empiezo cansado, muy agitado, empiezo una lucha, o hago un trabajo de musculación en la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, y luego hago 5 luchas de 6 minutos al mediodía, por ejemplo. Entonces hago 2 sesiones al día de lunes a viernes. Ese es mi camp, por lo menos antes de competir, y lo hago 2 meses antes de lunes a viernes. Es harto, sí. Sí, quedo cansado, quedo bastante cansado, quedo bien agotado. Y aparte seguir con las clases. Sí, pero fíjate que me sucede algo a nivel más de pensamiento, de mindset, que siempre tengo un pensamiento que siempre me falta. Siempre ando con esa sensación de que me falta, siempre. Yo por mí, yo me iría un mes a Barbosa Jiu-Jitsu, me iría un mes donde Kiko, me iría un mes donde Allianz, y me iría a hacer un camp antes, pero digo, ok, ¿y quién se queda acá y quién me paga las cuentas? Digo yo. Ahí yo le escribiría una carta a Farcas y le diría, Farcas, I need. Claro. Sí. Es que eso es lo que hablábamos al inicio, que al final, bueno, si no se entendió, el Jiu-Jitsu no hay una entidad que te lo financie si tú te quieres competir. Si tú quieres competir, tienes que juntar las lucas, comprar el ticket de avión, inscribirte, comer, pagar el hotel, y todo eso, como decíamos, no se retribuye con el premio. A ver, la competencia es súper ingrata. La competencia es de dulce y a gras, a veces azaroso. Entrenaste todo un año o 6 meses una estrategia de lucha y te sale completamente lo distinto. Caíste por abajo, no entrenaste lo necesario. En mi división, que se llama Ultraweight, es de 100,500 gramos hacia arriba. Yo peso 105 kilos y medio actualmente, y me puede tocar un tipo de 200 kilos o 145 kilos o 101 kilos. Cinturón negro hacia arriba. Imagínate que entro y en mi división me toca un tipo de 160 kilos y caigo abajo. Y en 4 minutos no puedo escapar, quedé muy cansado, y en el minuto 4 y medio escapo, quedo arriba y perdí por 2 puntos. Entonces la gente va y me dice, ¿fuiste y no ganaste? Me dan ganas de mirarle y digo, inscríbete tú y conversamos. Claro. Entonces, pegaste el pico esa hasta... gente cuando me habla, digo, son todos generales después de la guerra, y digo, no les presto oído, la verdad. ¿Cómo te llamas tú? Ya lo voy a buscar en mi Instagram. Borrar. Eso hago hoy en día. Después de la guerra son todos generales, la verdad. Entonces, ese tipo de personas, eliminar. Oye, bueno, nosotros por nuestra parte despedirnos y agradecer por estar escuchando y viendo este podcast que está iniciando, Vida Nova Podcast. Así al final quedó el nombre que ya... Oye, este proyecto viene hace mucho tiempo, pero el 2026 era el año. Era el año que tenía que lanzarse en este hermoso estudio, que agradecemos, por supuesto, a la productora Dame Play, que si ustedes quieren grabar su podcast, tienen varios sets aquí preparados para todos ustedes. Ustedes vengan, contáctelos, búsquenlos en Instagram. También estamos dejando aquí su Instagram y todas sus redes. Se ponen en contacto con ellos y ellos le dan el espacio, los equipos y todo para que usted grabe su podcast. O sea, usted llega, se siente y graba. Así de sencillo te lo entrega Dame Play. Y bueno, por nuestra parte agradecer que hayan estado escuchando y nos vemos en un próximo episodio.